Un millonario vivió su vida sin imaginar que algo simple podría cambiar su visión del mundo. Cuando ve a su criada enseñando a su hijo a tocar el piano, siente una curiosidad inexplicable. Al descubrir el motivo detrás de ese gesto, una ola de emoción se apodera de él. Lo que no sabía era que esta revelación le haría revivir una tragedia del pasado, despertando sus emociones más profundas. Prepárate, porque esta historia te tocará el corazón. Suscríbete al canal, dale me gusta a este vídeo y comenta desde dónde lo estás viendo. El sol comenzaba a ponerse sobre la mansión Müller, tiñendo el cielo de tonos anaranjados que penetraban a través de los enormes ventanales. Sofía, Rosie, de 39 años, acababa de terminar de limpiar la última habitación del piso superior. Sus dedos ásperos, marcados por años de duro trabajo como empleada doméstica, contrastaban con la delicadeza de los muebles que tocaba. Mientras guardaba los productos de limpieza en el pequeño armario debajo de las escaleras, escuchó un sonido familiar que hizo que su corazón se detuviera por un momento. Las notas del piano, torpes y vacilantes, resonaron por el pasillo. Sofía cerró los ojos, sintiendo cada nota vibrar dentro de ella como una llamada del pasado. Incluso desafinadas, esas notas traían recuerdos que ella había intentado con tanto esfuerzo enterrar. Durante años, Sofía mantuvo su secreto guardado, como un tesoro prohibido. Antes de convertirse en empleada doméstica en la mansión del empresario Oliver Müller, había sido una prometedora pianista. «Elías, ¿eres tú?», susurró para sí misma, reconociendo el toque torpe del niño de 10 años, el hijo de su jefe. Sofía siguió el sonido hasta la sala de música, una espaciosa habitación en el lado este de la mansión, donde se exhibían instrumentos caros como trofeos. De pie en la puerta, observó al niño de cabello oscuro jugando con las llaves, tratando de reproducir una melodía simple que había aprendido en sus lecciones semanales. «No puedo hacer esto bien», se quejó el niño golpeando las teclas con frustración. Sofía dudó en la entrada. Hacía 15 años que había abandonado sus sueños tras sucesivos rechazos. No se había permitido más que breves miradas al instrumento que una vez fue su vida. Su madre, Donna Jensen, una mujer de manos callosas y una visión práctica de la vida, siempre la había desanimado. «La música no te llena el estómago, Sofía. Deja de soñar, despierta», resonaron las palabras en su mente, con la misma claridad que cuando las pronunció por primera vez. «¿Puedo ayudarte, Elías?». Las palabras escaparon de sus labios antes de que pudiera detenerlas. El niño se dio la vuelta, sorprendido. Sofía rara vez entraba a esa habitación, limitándose a limpiar el lugar rápidamente, evitando siempre mirar directamente al piano de cola negro que dominaba la estancia. «¿Sabes jugar, Sofía?», preguntó con los ojos abiertos por la curiosidad. «Un poco», respondió modestamente, acercándose lentamente, como quien se acerca a un viejo amor que aún tiene el poder de herir. Se sentó junto a Elías en el amplio banco del piano, sintiendo que su corazón se aceleraba. Sus manos se cernían sobre las teclas temblando, como si estuviera a punto de tocar un carbón caliente. Luego, con un profundo suspiro, dejó que sus dedos tocaran el frío marfil. La melodía que surgió fue como el agua rompiendo una presa. Sus dedos, incluso endurecidos por años de tareas domésticas, se deslizaban con una gracia que parecía imposible. Era una composición de Chopin, un nocturno que Sofía solía tocar en sus días en la escuela de música, antes de que todo se desmoronara. El sonido llenó la habitación y se extendió por los pasillos de la mansión, llegando a oídos de Oliver Müller, que estaba trabajando en su oficina. El empresario de 45 años, viudo desde hacía 3, levantó la vista de los documentos que analizaba, cautivado por la inesperada belleza de aquella música. Elías observó a Sofía con admiración, viendo por primera vez a aquella mujer silenciosa y discreta transformarse por completo. Había una luz en sus ojos, un brillo que el chico nunca había notado antes. «Sofía, eso fue increíble», exclamó cuando finalmente se detuvo, quitando las manos del teclado como si la hubieran pillado con las manos en la masa. «¿No dijiste, ta que sabías un poco, tocas como
como un verdadero pianista. Sofía sonrió tímidamente, sintiendo sus mejillas calentarse. Hace mucho tiempo, Elías, estudié música en mi juventud. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Podrías enseñarme. El entusiasmo del niño era contagioso, pero Sofía sentía el peso de los recuerdos regresando. Algunas cosas las dejamos atrás, respondió ella, ajustándose nerviosamente el delantal. Ahora necesito terminar de preparar la cena. Se levantó rápidamente, pero cuando se giró para irse, encontró a Oliver parado en la puerta, observándola con una mirada que mezclaba sorpresa y algo más, algo que no podía definir. No sabía que tenía un pianista de 1900 concierto trabajando en mi casa, comentó con una media sonrisa en los labios. Sofía sintió que su cara ardía de vergüenza. Disculpe, señor, no quise interrumpir las clases de Elías. Oliver entró en la habitación, acercándose al piano. Había algo diferente en su mirada cuando la volvió hacia Sofía, como si la viera por primera vez. ¿Dónde aprendiste a tocar así?, preguntó genuinamente interesado. Sofía dudó. Hablar de su pasado fue abrir una puerta que había mantenido cerrada durante años. Estudié en el Conservatorio de Música durante unos años. ¿Y qué pasó? La pregunta, aunque sencilla, era como un puñal. ¿Qué pasó? Estuvieron los repetidos no, las miradas de desdén, la indiferencia de la industria, los comentarios crueles de colegas que habían avanzado mientras ella se había quedado atrás. Su madre estaba enferma y necesitaba cuidados y dinero que la música no podía proporcionarle con la suficiente rapidez. Los sueños se hicieron añicos y la dura realidad se impuso a las aspiraciones juveniles. La vida, señor, la vida pasó, respondió simplemente. Esa noche, después de servir la cena y retirarse a su pequeña habitación en la parte trasera de la mansión, Sofía se permitió algo poco común: soñar despierta. La interpretación del piano aquella tarde había despertado algo dormido en su interior, como si una semilla enterrada hacía tiempo hubiera recibido inesperadamente agua y luz. Acostada en su estrecha cama, recordó los años de estudio, las competiciones, los aplausos, las noches practicando hasta que le dolían los dedos. Recordó al profesor Hugo, que había creído en ella cuando nadie más lo hizo. Por Lena Novak, la excompañera de clase, que se había convertido en una pianista reconocida internacionalmente, mientras Sofía limpiaba casas de desconocidos. Pensó en Marco Armani, el productor musical que le había cerrado las puertas con duras palabras que todavía ardían como heridas abiertas. Tienes técnica, Sofía, pero te falta alma. Te falta ese algo especial que separa lo bueno de lo extraordinario. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era Elías, en pijama sosteniendo una partitura arrugada. «Sofía, ¿puedes ayudarme con esto mañana?», preguntó con ojos suplicantes. «Tengo una actuación en la escuela la semana que viene y quiero impresionar al profesor de música». Sofía dudó. Ayudar a Elías significaba volver a ese piano, revivir esa parte de sí misma que había enterrado. Fue peligroso, doloroso. «Elías, trabajo para tu padre. Tengo muchas responsabilidades aquí. No soy tu profesor de música». El niño bajó la cabeza, decepcionado. «Ya veo. Es solo que cuando tocaste hoy fue como magia. Yo también quería jugar así». Algo dentro de Sofía se movió. La inocencia de esa petición, el brillo en los ojos del niño, le recordaron a ella misma cuando era niña, cuando se enamoró del piano a los 6 años, asistiendo a un concierto con su padre antes de que él se fuera para no regresar jamás. «Déjame ver esa partitura», cedió finalmente extendiendo la mano. Era una pieza sencilla, apta para principiantes. Sofía sintió un calor en el pecho al pensar en enseñar, en compartir ese conocimiento que había guardado para sí durante tanto tiempo. «Podemos intentarlo mañana, después de que termine mis tareas. Pero será nuestro secreto, ¿de acuerdo?». La sonrisa de Elías iluminó su pequeño rostro. «Lo prometo, gracias, Sofía». Cuando el niño se fue, Sofía se dio cuenta de que su corazón latía más rápido, no por miedo o ansiedad,
sino por una emoción que hacía mucho tiempo que no sentía: esperanza. Una pequeña chispa de posibilidad se encendió en su horizonte después de años de oscuridad. Lo que ella no sabía era que Oliver Müller, al pasar por el pasillo, había escuchado parte de esa conversación, y sus pensamientos, en ese momento, ya estaban haciendo planes que cambiarían el curso de la vida de Sofía para siempre. Las semanas siguientes transcurrieron a un nuevo ritmo para Sofía. Después de terminar sus tareas domésticas, se reunió con Elías en la sala de música, lejos de las miradas curiosas de los demás empleados de la mansión. Lo que comenzó como una simple ayuda con la obra del colegio, pronto se convirtió en verdaderas lecciones de piano. Ver los progresos del niño despertó en Sofía una satisfacción que hacía tiempo que no experimentaba. «No aprietes tanto los hombros, Elías. Mantén las manos relajadas como si flotaran sobre las teclas», le indicó mientras el chico se esforzaba por seguir sus instrucciones. Aquella tarde en particular, mientras Sofía ajustaba la postura de Elías en el piano, no se dio cuenta de que Oliver observaba la escena desde la puerta entreabierta. El empresario notó cómo su hijo, habitualmente inquieto y desinteresado en las clases convencionales, se dedicaba con celo a la guía de Sofía. Aún más intrigante fue la transformación de la propia criada. La mujer tranquila y reservada, que había conocido durante 3 años, parecía una persona diferente cuando estaba al piano. «Creo que es hora de que detengamos el ensayo clandestino», dijo Oliver, entrando finalmente en la sala con una sonrisa que no mostraba desaprobación, sino curiosidad. Sofía se puso de pie de un salto, como si la hubieran pillado en pleno acto criminal. «Señor Müller, lo siento, solo...» «¡Padre!», Elías interrumpió emocionado. «Sofía me está enseñando cosas que ni mi maestra de la escuela puede explicar. Mira lo que aprendí». El niño se volvió hacia el piano y tocó una pequeña pieza con mucha más facilidad de la que Oliver le había visto demostrar jamás. Cuando terminó, miró a su padre con ojos brillantes de orgullo. «Impresionante», comentó Oliver acercándose. «Eres una gran maestra, Sofía». Ella miró hacia abajo, avergonzada. «Se lo agradezco, señor, pero no tengo formación para enseñar. Solo comparto lo poco que sé». Oliver estaba sentado en un sillón cercano, observándola con creciente interés. «Lo poco que sabes parece bastante importante. Elías, ¿podrías dejarnos solos un momento? Tengo algo que hablar con Sofía». El niño se fue de mala gana, lanzando una mirada preocupada a su maestro improvisado. Sofía permaneció de pie, con las manos entrelazadas nerviosamente frente a ella, preparándose para una posible reprimenda. «No tienes que estar tensa, no estoy enojado», le aseguró Oliver, indicándole que se sentara. «La verdad es que tengo curiosidad. ¿Por qué alguien con tu talento trabaja como sirvienta?» La pregunta, aunque formulada sin mala intención, tocó viejas heridas. Sofía suspiró profundamente antes de responder. «No todos los talentos se encuentran su lugar en el mundo, señor Müller. Intenté dedicarme al piano durante años, pero las puertas se cerraron una tras otra. Mi madre enfermó, necesitaba dinero y estabilidad de inmediato. La música se convirtió en un lujo que ya no podía permitirme». Oliver escuchó atentamente, observando las emociones que cruzaban el rostro de Sofía mientras hablaba. «¿Sabes, has considerado intentarlo de nuevo?» Sofía soltó una risa amarga. «La industria musical no es amable con las mujeres de 40 y tantos que han pasado más de una década alejadas de los escenarios. Algunos sueños tienen fecha de caducidad, señor». Oliver se quedó en silencio por unos instantes, como si estuviera procesando esta información. «No estoy de acuerdo», dijo finalmente. «El talento no tiene fecha de caducidad. Toca algo para mí». Los ojos de Sofía se abrieron, sorprendida por la petición. «¿Ahora?» «Sí, ahora. Algo que realmente te guste tocar». Vacilante se acercó al piano, se sentó en el banco, respiró profundamente y tras un momento de concentración, sus dedos comenzaron a bailar sobre las teclas. La música que eligió no era tan compleja, ni técnicamente desafiante como la que había tocado el primer día.
Era una composición original, algo que había creado años atrás, cuando todavía creía que era posible transformar sentimientos en melodías que otros pudieran entender. La pieza era melancólica, pero con un hilo de esperanza que crecía a medida que avanzaba. Cuando terminó, el silencio que siguió parecía cargado de un significado tácito. ¿Es tuyo?, preguntó Oliver, visiblemente conmovido. Sofía asintió. La compuse hace muchos años. La llamé Recomezo, en una época en la que aún creía en ellos. Oliver se levantó y caminó hacia una pequeña estantería cercana, de donde sacó un álbum de fotografías. Lo hojeó hasta que encontró lo que buscaba. Una foto de él mismo, mucho más joven, sentado junto a un piano, sonriendo a la cámara. Yo también jugaba, reveló, pasándole la foto a Sofía. No con su talento, claro, pero tenía una profunda pasión por la música. Soñaba con componer bandas sonoras para el cine. ¿Qué pasó?, preguntó Sofía, sorprendida por esta revelación. La vida, respondió él con una sonrisa irónica, devolviendo sus propias palabras. Mi padre estaba construyendo este imperio y necesitaba un sucesor. Las responsabilidades se acumulaban, el tiempo escaseaba, y un día me di cuenta de que llevaba años sin tocar. Sin darme cuenta, el piano se había convertido en un simple objeto decorativo de mi casa. Sofía sintió una conexión inesperada con su jefe. Ambos habían abandonado sueños similares, siguiendo caminos impuestos por circunstancias fuera de su control. «Tengo una propuesta para ti, Sofía», dijo Oliver de repente. «Sigue enseñándole a Elias, oficialmente. Reduciremos tus tareas en casa y te aumentaremos el sueldo para compensar. Y si estás dispuesto, me gustaría que me ayudaras a recuperar algo de lo que he perdido. Podemos jugar juntos de vez en cuando». La propuesta era tentadora, pero Sofía dudó. Permitirse volver a la música, aunque fuera tímidamente, fue abrir una puerta a emociones que había mantenido encerradas durante tanto tiempo. «No sé si sea buena idea, señor Müller. Soy su empleado. Podría complicar las cosas». «Entonces, ya no seas mi sirvienta», respondió simplemente. «Sé el profesor de música en la casa, Müller. El cambio puede ser gradual, así que no te sientes presionado». Antes de que Sofía pudiera responder, el teléfono en su bolsillo vibró. Era su madre, la señora Jensen. Pidiendo permiso, se alejó para contestar el teléfono. «Hola, mamá. Sofía, necesito que me envíes más dinero este mes. Me han subido la medicación para la presión arterial y mi pensión no me alcanza». La voz áspera de Jensen sonaba irritada como siempre. «Claro, mamá. Te enviaré más. ¿Cómo te sientes?» «Como siempre». «¿Y tú? ¿Sigues malgastando tu vida limpiando casas ajenas? ¿O por fin has encontrado un marido decente?» Sofía cerró los ojos conteniendo el dolor que esas palabras siempre le causaban. «Estoy bien, mamá. Hoy pasó algo interesante. Mi jefe me ofreció trabajo como profesora de música para su hijo». Un pesado silencio precedió a la respuesta de Jensen. «No me digas que has vuelto con esas tonterías musicales, Sofía. ¿No te bastó con gastar dinero en ese curso que no llevó a nada? Ya no eres una chica para andar persiguiendo fantasías». Cada palabra era como un golpe, pero esta vez algo dentro de Sofía se negaba a ceder por completo. «Me tengo que ir, mamá. Hablamos luego». Finalizada la llamada, Sofía regresó a donde Oliver la estaba esperando. Había una nueva determinación en sus ojos. «Acepto su propuesta, señor Müller, como profesor de música». «Excelente». Oliver sonrió, extendiendo su mano. «Y por favor, considerando estas nuevas circunstancias, creo que puedes llamarme simplemente Oliver». Esa noche, sola en su habitación, Sofía abrió el doble fondo de su cajón y sacó un viejo cuaderno de partituras. Eran composiciones suyas, escritas a lo largo de los años, incluso cuando no tenía un piano para tocarlas. Hojeó las páginas amarillentas, sintiendo el peso de los sueños interrumpidos, de las posibilidades abandonadas. Cogió un lápiz y, por primera vez en años, se permitió escribir una nueva melodía. Algo estaba renaciendo dentro de ella, frágil, vacilante, pero vivo.
En ese mismo momento, al otro lado de la mansión, Oliver Müller estaba haciendo algunas llamadas. Su interés por Sofía iba más allá del deseo de dar clases de música a su hijo o de redescubrir su propia pasión por el piano. Había reconocido en ella un talento extraordinario que no merecía permanecer en las sombras. «Andreas, soy Oliver Müller. ¿Recuerdas el favor que me debes? Necesito que organices un pequeño recital en tu galería. Sí, es una pianista desconocida, pero te aseguro que vale la pena escucharla». Mientras tanto, Elías, entusiasmado con la idea de tener a Sofía como su profesora oficial, investigaba en la computadora concursos de piano para jóvenes talentos. Sin que ella lo supiera, las acciones de estos tres individuos estaban tejiendo una nueva realidad, una que Sofía nunca había imaginado que volvería a ser posible. En su modesto apartamento en las afueras de Río, Donna Jensen miraba una vieja fotografía donde una joven Sofía sonreía junto a un piano, momentos después de ganar su primer concurso juvenil. Con un suspiro cansado, guardó la foto en el cajón. «La música no llena el estómago», se repetía a sí misma, como un mantra trillado en el que ya no podía creer del todo. La transformación de Sofía no pasó desapercibida para los demás empleados de la mansión Müller. En pocos meses, dejó sus tareas de criada para dedicarse exclusivamente a dar clases de piano a Elías y, ocasionalmente, a sesiones musicales con Oliver. Su uniforme de trabajo había dado paso a ropas más elegantes, y su andar, antes tímido y abatido, se fue haciendo poco a poco más seguro. «¿Viste cómo la mira el jefe?», susurró Elena, la cocinera, a Luca, el jardinero, mientras observaban a Oliver y Sofía caminando juntos por el jardín, discutiendo animadamente sobre compositores clásicos. «Deja de chismorrear, Helena», la reprendió Luca, pero no pudo ocultar una sonrisa cómplice. Aunque nunca había visto al señor Müller tan alegre desde el fallecimiento de su esposa. Aquella soleada mañana de sábado, Sofía se encontraba ajustando el piano en la sala de música cuando escuchó el sonido de una notificación en su móvil. Era un mensaje de Oliver. «Necesito que vengas a mi oficina lo antes posible. Tengo una sorpresa para ti». Intrigada, Sofía terminó lo que estaba haciendo y se dirigió a la oficina. En los últimos meses había desarrollado una relación cada vez más estrecha con Oliver. Lo que comenzó como una colaboración musical evolucionó hacia largas conversaciones sobre libros, películas y sueños abandonados. A veces Sofía se sorprendía por la forma en que él la miraba, una mirada que parecía ver más allá de la criada que siempre había sido a los ojos de los demás. «Pase», respondió Oliver mientras golpeaba suavemente la puerta. La oficina. Era un espacio elegante, con estanterías que iban desde el suelo hasta el techo y un imponente escritorio de madera maciza. Oliver estaba de pie junto a la ventana, con un sobre en sus manos y una sonrisa enigmática en sus labios. «¿Querías verme?» «Sí, Sofía, tengo algo para ti». Le tendió el sobre. Abrir. Con cuidado, rompió el sello y sacó 2 billetes dorados. Sus ojos se abrieron mientras leía el contenido. «¿Concierto de gala en el Teatro Municipal? ¿Con la Filarmónica de Río?» Su voz tembló ligeramente. «¿Y eso es? ¿Esta noche?» Oliver asintió, satisfecho con su reacción. «Pensé que podríamos ir juntos. Es una oportunidad para reavivar tu pasión por la música clásica, ver a otros pianistas y sentir la energía de un público que disfruta del arte que amas». Sofía permaneció en silencio, contemplando los billetes que tenía en las manos. Habían pasado 15 años desde que había puesto un pie en el Teatro Municipal, desde su última actuación como estudiante del conservatorio. Regresar a ese lugar ahora como espectador despertó sentimientos contradictorios. «Eso es muy amable, Oliver, pero...» Antes de decir que no, la interrumpió acercándose. «Piensa en lo terapéutico que podría ser, enfrentarte a un lugar que guarda recuerdos difíciles, pero ahora en circunstancias diferentes, con alguien que admira tu talento». Sofía sintió que su corazón se calentaba con esas palabras. Era cierto que Oliver valoraba sinceramente su capacidad musical,
algo que pocas personas habían hecho a lo largo de su vida. Y tal vez tenía razón. Tal vez era hora de enfrentarse a ese pasado que tanto la perseguía. «Está bien», asintió finalmente. «Iré contigo». «Excelente, te recogeré a las 7». Al salir de la oficina, Sofía fue inmediatamente a buscar a Elías, quien estaba practicando una nueva pieza en la sala de música. El muchacho se había convertido no solo en su alumno, sino en un verdadero confidente. «Tu padre me invitó a un concierto en el Teatro Municipal», dijo todavía un poco aturdida. Elías dio una sonrisa traviesa. «¿Es como una cita?» Sofía se sonrojó profundamente. «Claro que no, es solo un programa cultural entre amigos». «Lo sé», respondió el niño con una sabiduría que superaba sus 10 años. «Necesitarás un vestido bonito. El último que te vi fue ese azul descolorido de la fiesta de cumpleaños de Elena». Sofía se mordió el labio, preocupada. Él tenía razón. Su vestuario consistía principalmente en ropa práctica y cómoda, adecuada para las tareas del hogar o para enseñar a Elías. Nada apropiado para una noche de gala en el Teatro Municipal. «Supongo que tendré que comprar algo nuevo», murmuró, calculando mentalmente sus ahorros. «¿Sabes tú?» Elías saltó y le agarró la mano. «Tengo una idea mejor». El chico la condujo a una habitación al final del pasillo que había permanecido intacta desde la prematura partida de su madre, Elisa Müller, 3 años antes. Con reverencia, abrió el espacioso armario, revelando docenas de elegantes vestidos. «Elías, no podemos...» Sofía dudó, sintiéndose una intrusa en ese espacio sagrado. «A mamá le gustaría que se usaran», dijo el niño con convicción. «Ella siempre decía que la ropa bonita guarda historias y merece seguir siendo parte de ellas». De mala gana, Sofía se acercó a los vestidos. Elisa había sido una mujer elegante, conocida por su buen gusto. Sus dedos rozaron suavemente un vestido de seda verde esmeralda con un corte clásico que parecía hecho a medida para ella. Susurró Elaya como si leyera sus pensamientos. «Mamá usó esto en el último concierto al que asistimos juntas». Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. Había algo profundamente simbólico en ese momento, como si Elisa, de alguna manera, estuviera bendiciendo su presencia en las vidas de Elías y Oliver. «¿Estás seguro de esto, Elías? ¿No se enfadará tu padre?» El niño meneó la cabeza. «Seguro que no. Papá siempre dice que debemos dejar ir a los difuntos en paz y seguir adelante con nuestras vidas». Esa noche, cuando Oliver tocó a la puerta del pequeño apartamento que Sofía tenía en el barrio costero, su insistencia en conservar cierta independencia, incluso mientras trabajaba en la mansión, se quedó momentáneamente sin palabras. Sofía lucía deslumbrante con el vestido verde esmeralda que abrazaba sus curvas perfectamente. Su cabello castaño, habitualmente atado en un moño sencillo, caía en suaves ondas sobre sus hombros. «¿Te ves?» Oliver buscó la palabra adecuada. «Magnífica». Sofía sintió que sus mejillas se calentaban bajo su intensa mirada. Elías insistió en que usara uno de los vestidos de Elisa. «Espero que no te importe». Una emoción indefinible cruzó el rostro de Oliver. «Para nada. A Elisa le encantaría que sus vestidos volvieran a ser apreciados. Y tú le haces justicia». El viaje hasta el Teatro Municipal estuvo lleno de conversaciones ligeras sobre el programa de la velada. Piezas de Chopin, Liszt y Tchaikovsky, interpretadas por un joven pianista ruso en ascenso. Sofía se sentía nerviosa y emocionada al mismo tiempo, como una adolescente en su primera cita. Aunque no era una cita, se repetía a sí misma. El teatro estaba abarrotado. Luces doradas iluminaron la arquitectura neoclásica, transportando a los presentes a una época de refinamiento y elegancia. Sofía respiró profundamente mientras subía los escalones de mármol, recordando la última vez que había estado allí, no como invitada, sino como intérprete. «¿Estás bien?», Oliver preguntó sintiendo su vacilación. «Sí, solo muchos recuerdos». Él le ofreció su brazo, un gesto protector que la hizo sentir segura. «Estamos creando nuevos recuerdos ahora». Sus asientos eran excelentes, primera fila de la audiencia, con una vista perfecta del piano de cola en el centro del escenario. Mientras esperaban que comenzara el concierto,
Sofía observaba al elegante público que se instalaba a su alrededor. Fue entonces cuando su mirada se topó con un rostro familiar que la dejó congelada. Marco Armani, el productor musical que había aplastado sus sueños con palabras crueles 15 años atrás, estaba sentado unas pocas filas más atrás. Más canosa, pero aún con ese aire arrogante que nunca había olvidado. A su lado estaba Lena Novak, una antigua compañera de conservatorio que se había convertido en una pianista aclamada internacionalmente, un éxito que Sofía podría haber logrado si las circunstancias hubieran sido diferentes. «Sofía, ¿qué pasó?» Oliver notó su repentina palidez. Ese hombre susurró inclinando ligeramente la cabeza hacia Marco. Fue el productor quien me dijo que no tenía suficiente talento, y la mujer a su lado era mi compañera de clase en el conservatorio. Oliver observó discretamente a ambos. «¿Quieres irte? Podemos irnos ahora mismo». La amabilidad en su voz la conmovió profundamente. «No», respondió después de un momento. «No huiré, ya no». Las luces del teatro se atenuaron y comenzó el concierto. Al principio Sofía intentó concentrarse en la música, pero su mente seguía volviendo a la presencia de aquellas personas de su pasado. Sintió la mano de Oliver cubriendo la suya, un gesto silencioso de apoyo que la anclaba en el presente. El joven pianista ruso fue verdaderamente excepcional y poco a poco Sofía logró perderse en la belleza de sus interpretaciones. Sin embargo, durante el descanso ocurrió lo inevitable. Marco la reconoció mientras ella y Oliver caminaban por el vestíbulo. «Pero mira, Sofía Rossi», exclamó, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Sigues tocando el piano o por fin has encontrado tu verdadera vocación?» El tono condescendiente hizo hervir la sangre de Sofía, pero antes de que pudiera responder, Lena se acercó. «Sofía, qué maravillosa sorpresa». Su entusiasmo parecía genuino, pero había algo en sus ojos que Sofía no podía descifrar. «Escuché que habías dejado la música». «No me rendí», respondió Sofía, sorprendida por la firmeza de su propia voz. «Simplemente tomé un camino diferente». Marco soltó una breve carcajada. «¿Así lo llaman ahora?» «Recuerdo perfectamente haberte dicho que me faltaba ese algo especial para ser un verdadero artista». Parece que tenía razón después de todo. Oliver, que hasta entonces había estado observando en silencio, dio un paso adelante. «Oliver Müller», se presentó extendiendo la mano. «Debo decir que discrepo totalmente de tu valoración. Sofía tiene un don extraordinario». Marco levantó las cejas al reconocer el nombre. «Müller, de Müller Tech, interesante. No sabía que fueras un experto en música clásica». «Hay muchas cosas que no sabes», respondió Oliver con una sonrisa educada, que no ocultaba del todo la frialdad de su mirada, incluyendo cuánto perdió al subestimar el talento de Sofía. Se hizo un silencio incómodo, roto solo cuando Lena tocó suavemente el brazo de Sofía. «Deberíamos tomar un café algún día. Seguro que tenemos mucho de qué hablar». Sofía asintió, aunque dudaba que tal encuentro ocurriera alguna vez. «Sería interesante». Cuando las luces destellaron anunciando el final del intervalo, Marco hizo un gesto de despedida. «Es un placer volver a verte, Sofía. Quién sabe, quizá algún día me sorprendas». Con una sonrisa que rayaba en el sarcasmo añadió, «aunque lo dudo». De vuelta en sus asientos, Sofía se sintió extrañamente ligera. El enfrentamiento que tanto temía había ocurrido y ella había sobrevivido. Más que eso, por primera vez en 15 años no se sintió disminuida por las palabras de Marco. «Gracias», le susurró a Oliver, mientras las luces se apagaban nuevamente. «¿Para qué? Por defenderme, por creer en mí». En la oscuridad encontró su mano. «No hice nada más que decir la verdad». La segunda parte del concierto transcurrió como un sueño. Sofía se dejó transportar por la música, dejando que cada nota lavara las viejas heridas que el encuentro había reabierto. Cuando la pianista interpretó el nocturno en mi bemol mayor de Chopin, una pieza que ella tocaba a menudo, sintió lágrimas silenciosas deslizarse por su rostro. No eran lágrimas de tristeza ni de arrepentimiento, se dio cuenta con sorpresa.
fueron lágrimas de reconexión con una parte de sí misma que había estado dormida durante tanto tiempo. En el camino de regreso, Oliver sugirió que pararan a cenar tarde en un pequeño restaurante italiano. Allí, en un ambiente cálido e íntimo, Sofía finalmente se abrió por completo sobre su pasado musical, las esperanzas, los sueños, las decepciones. Habló de su padre, quien la llevó a un concierto por primera vez antes de abandonar a la familia, sobre su madre, que siempre veía la música como un pasatiempo inútil, sobre los años de estudio y dedicación que parecían haber sido en 1900 en vano. Nunca es en vano cuando amas lo que haces, comentó Oliver mirándola con una intensidad que hizo que su corazón se acelerara. Y nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. ¿A los 40? ¿En el mundo de la música clásica? Sofía negó con la cabeza, aunque algo dentro de ella quería desesperadamente creer esas palabras. ¿Por qué no? Tienes talento, Sofía. No dejes que las palabras de un solo hombre, por influyente que sea, definan tu valor. Esa noche marcó un cambio sutil pero profundo en su relación. Mientras la dejaba en su casa, Oliver le sostuvo las manos un momento más de lo necesario. «Gracias por acompañarme esta noche», dijo en voz más baja de lo habitual. «Fue especial». Sofía sintió un calor que se extendía por su pecho. «Para mí también fue especial». Por un momento, pareció que iba a inclinarse y besarla, pero el momento pasó. Con una suave sonrisa, Oliver se despidió y caminó de Pitsindom regreso a su auto. Dentro de su apartamento, Sofía le quitó con cuidado el vestido a Elisa y lo colgó con reverencia. En el silencio de la noche, se sentó ante el pequeño teclado digital que mantenía escondido en un rincón y por primera vez en años se permitió tocar libremente, sin miedo ni reservas. Lo que ella no sabía era que, en ese mismo momento, Oliver estaba haciendo una llamada importante. «Andreas, tenemos que hablar de ese recital. Quiero que sea más que un pequeño evento. Quiero que sea grandioso. Sofía Rossi no se merece menos». Mientras tanto, en su lujoso apartamento, Marco Armani buscaba el nombre de Sofía Rossi en el ordenador, sintiéndose extrañamente incómodo tras el encuentro inesperado. Lo que descubriría cambiaría el curso de los acontecimientos de una manera que ninguno de ellos podría haber previsto. Las semanas siguientes trajeron cambios significativos a la vida de Sofía. Lo que comenzó como simples lecciones de piano para Elías se había convertido en algo mucho más grande. Oliver, impulsado por una convicción inquebrantable en su talento, había organizado en secreto un pequeño recital en la prestigiosa Galería Andreas Draco, un espacio tradicionalmente dedicado a las artes visuales, pero que ocasionalmente abría sus puertas a presentaciones musicales íntimas. Un recital. A Sofía casi se le cae la taza de café cuando Oliver le reveló sus planes ese domingo por la mañana. «Estás bromeando, ¿verdad?» Estaban en la terraza de la mansión, disfrutando del desayuno mientras Elías jugaba con su perro en el jardín, tan de abajo. Oliver sonrió, complacido con su reacción. «Nunca he sido tan serio. Andreas es un viejo amigo y se entusiasmó cuando le hablé de ti. El evento será pequeño, solo 50 invitados selectos, críticos, productores y amantes de 1911, la música clásica». Sofía sintió que el pánico le subía al pecho. «¿En 3 semanas? Oliver, hace 15 años que no toco profesionalmente. ¿No estoy listo para actuar frente a críticos y productores?» «Juegas de maravilla todos los días aquí en casa», argumentó, inclinándose hacia adelante con esa mirada intensa que siempre la desarmaba. «Sofía, te he visto ayudar a Elías a preparar piezas cada vez más complejas. Te he oído tocar sola cuando crees que nadie te escucha. Tu talento no ha disminuido con el tiempo. De hecho, se ha profundizado». Sus palabras la conmovieron, pero el miedo fue más fuerte. Los años de inseguridad no se disiparon tan fácilmente. ¿Y si fallo? ¿Y si se ríen de mí? ¿Y si Marco está ahí? ¿Y si brillas? ¿Y si te dan una ovación de pie? ¿Y si este es el nuevo comienzo que te mereces? Oliver tomó sus manos temblorosas entre las suyas. «Sofía,
No te pido que hagas esto por mí. Te pido que lo hagas por ti misma. Había algo en su mirada, una mezcla de admiración y algo más profundo que Sofía no se atrevía a nombrar, que le impidió negarse rotundamente. Lo pensaré, admitió finalmente. Esa tarde, mientras ordenaba sus partituras después de una clase con Elías, Sofía fue sorprendida por el timbre de su teléfono celular. Era un número desconocido. «¿Hola? ¿Sofía Rossi?» Ella es Lena Novak. Nos conocimos en el Teatro Municipal hace unas semanas. Sofía sintió que se le hundía el estómago. ¿Por qué la llamaría su antiguo colega ahora un famoso pianista? Sí, claro. ¿Cómo conseguiste mi número? Una suave risa se escuchó en el otro extremo de la línea. El mundo de la música clásica es pequeño y tengo buenos contactos. ¿Te gustaría que nos tomáramos un café? Tengo una propuesta que podría interesarte. Intrigada y aprensiva, Sofía aceptó. Quedaron en encontrarse en una cafetería de Leblon al día siguiente. Mientras colgaba, su mente estaba llena de posibilidades. ¿Qué tipo de propuesta podría tener Lena para alguien que había abandonado su carrera hace tanto tiempo? El Café Viena era el tipo de establecimiento elegante que Sofía rara vez frecuentaba. Cuando llegó, Lena ya la estaba esperando. Impecable con un traje de lino beige, con ese aire de sofisticación europea que siempre la había caracterizado, incluso en sus días de conservatorio. «Sofía», exclamó, poniéndose de pie para recibir un cálido abrazo que tomó por sorpresa a Sofía. «Qué maravilloso verte de nuevo. Te ves genial». Las bromas iniciales dieron paso a una conversación sobre viejos tiempos, sobre colegas que habían seguido carreras y otros que, como Sofía, habían elegido caminos diferentes. Lena habló con entusiasmo de sus giras internacionales, conciertos con orquestas de renombre y grabaciones premiadas. «Pero sabes, Sofía», dijo finalmente, después de un largo sorbo de su capuchino, «siempre sentí que faltaba algo en mi carrera». «¿Qué?» «Tienes todo lo que soñábamos en el invernadero». Lena sonrió, una sonrisa melancólica que no encajaba con su imagen de éxito. «Tengo reconocimiento, aplausos, contratos lucrativos, pero perdí algo en el camino, la verdadera pasión por la música. Todo se ha vuelto tan mecánico, tan comercial». Sofía no sabía qué decir. Nunca imaginé que alguien como Lena, que parecía haberlo conseguido todo, pudiera sentirse así. «Marco y yo estamos produciendo un nuevo proyecto», continuó Lena, inclinándose hacia adelante como si compartiera un secreto. «Un álbum colaborativo llamado Percursos, que reúne a pianistas con trayectorias poco convencionales, personas que aportan una perspectiva única al piano clásico». «¿Y eso qué tiene que ver conmigo?» «Te queremos, Sofía. Tu historia, tu sensibilidad, ese toque especial que siempre admiré, incluso cuando competíamos en el conservatorio». Sofía casi se atraganta con el café. «Espera, ¿me invitas a grabar un álbum después de 15 años sin actuar?» ¿Y Marco aceptó? Lena se rió, un sonido cristalino que atrajo miradas de las mesas vecinas. En realidad fue idea suya. Marco Armani, el mismo hombre que me dijo que no tenía lo necesario para ser un verdadero artista. La gente cambia, Sofía. Después de verte en el teatro, algo le impactó. Te investigó, encontró grabaciones antiguas de tus actuaciones en el conservatorio. Se obsesionó, diría yo. Sofía meneó la cabeza con incredulidad. Nada de esto tenía sentido. ¿Por qué ahora? ¿Por qué yo? Porque representas algo auténtico en el mundo artificial en el que vivimos. Porque tu música tiene alma, Sofía. Siempre la ha tenido. Lena hizo una pausa, tomó otro sorbo de su capuchino y añadió: «Y tampoco negaré que tu conexión con Oliver Müller despertó el interés de Marco. Siempre ha tenido un don para detectar oportunidades de negocio». Allí estaba, la verdadera razón detrás del repentino interés. Oliver Müller, el poderoso empresario que dirigió un imperio tecnológico. Sofía sintió un sabor amargo en la boca. «Así que eso es todo. Marco cree que puede usarme para llegar a Oliver. No seas injusta.
Sí, la conexión con Müller es una ventaja, pero la invitación es genuina. Escucha, Sofía, entiendo tus dudas. Marco no ha sido amable contigo en el pasado, pero esta es una verdadera oportunidad para volver a la música bajo tus propios términos. Sofía permaneció en silencio, absorbiendo esas palabras. Hace 2 semanas la idea de volver a jugar profesionalmente parecía un sueño imposible. Ahora no solo contaba con el recital organizado por Oliver, sino también con esta inesperada invitación de sus antiguos enemigos. «Necesito pensar», dijo finalmente poniéndose de pie. «Gracias por el café, Elena». «Claro, no hay prisa. Pero no esperen demasiado. El proyecto ya está en marcha y necesitamos definir a los participantes pronto». En el camino de regreso a la mansión Müller, Sofía se sintió dividida entre emociones conflictivas. Una parte de ella sospechaba de las intenciones de Marco, pero otra parte, la que nunca había dejado de soñar con el escenario, palpitaba con renovada esperanza. Cuando llegó, encontró la casa inusualmente tranquila. Luca, el jardinero, salió a su encuentro con expresión preocupada. «Sofía, me alegra que hayas vuelto. El pequeño Elías lleva con mucha fiebre desde temprano. El señor Müller está con él en la habitación». Sin pensarlo 2 veces, Sofía corrió escaleras arriba. Encontró a Oliver sentado en el borde de la cama de su hijo, aplicándole una compresa fría en la frente. «Sofía», murmuró Elías con voz débil y ojos febriles. «Prometí que practicaría la sonata hoy, pero estoy muy cansada». Ella se acercó, se sentó al otro lado de la cama y tomó la pequeña y cálida mano del niño entre las suyas. «No te preocupes por eso ahora. Solo necesitas descansar y recuperarte». Oliver parecía exhausto y preocupado. La fiebre no baja. El médico dijo que es un virus y que hay que controlar la temperatura. «¿Alguna vez has probado un baño caliente?», sugirió Sofía, tocando la frente ardiente de Elías. «A veces ayuda a bajar la fiebre más rápido que las compresas». Oliver vaciló. «Está tan débil. No sé si podrá mantenerse en pie en la ducha. Podemos ayudarlo juntos. Tú sosténlo mientras yo lo ayudo a refrescarse». Había una intimidad doméstica en la escena. Los dos cuidaban a Elías como si fueran una verdadera familia. Sofía preparó el baño a la temperatura ideal, mientras Oliver llevaba a su hijo al baño. Trabajaron en silencio coordinado, como si lo hubieran estado haciendo juntos durante años. Después del baño, con Elías luciendo el pijama limpio y durmiendo más tranquilo, Oliver y Sofía se retiraron al pasillo. «Gracias», dijo él, luciendo vulnerable de una manera que ella rara vez lo veía. «No sé qué haría sin ti». «Es solo fiebre, Oliver. Los niños se enferman todo el tiempo. No es solo eso». Se pasó la mano por el pelo, en un gesto de cansancio. «Desde que Elisa se fue, he intentado ser madre y padre para Elías, pero a veces me doy cuenta de cuánto extraña una presencia femenina, alguien que tenga esa intuición que tú tienes». Sofía sintió que el corazón se le encogía al oír esas palabras. En los últimos meses, había desarrollado un afecto genuino por Elías, un instinto protector que iba más allá de la relación profesor-alumno. «Es un niño especial», respondió simplemente. Oliver la miró fijamente. «Así como tú eres una mujer especial, Sofía». Había algo en esa mirada, en ese momento compartido en el silencioso pasillo, que parecía a punto de transformar todo entre ellos. Sofía sintió que su corazón se aceleraba cuando Oliver dio un paso hacia ella, cerrando la distancia entre ellos. Pero antes de que algo pudiera pasar, sonó su teléfono celular, rompiendo el hechizo del momento. Era su madre. «Tengo que conseguir esto», murmuró, alejándose unos pasos. Oliver asintió y una sombra de decepción cruzó su rostro. «Claro, me quedaré con Elías». Sofía se dirigió al balcón al final del pasillo para responder la llamada, sabiendo que no sería una conversación fácil. «Hola, mamá». «Sofía, por fin». La voz de Donna Jensen sonaba más irritada de lo habitual. «Llevo días intentando contactarte. El dinero de este mes aún no ha llegado y se me han acabado las medicinas. Lo siento, mamá. Lo transferí anoche. Debería estar en tu cuenta hoy».
¿Y a qué se debe esta distracción? ¿Sigues perdiendo el tiempo en ese piano en lugar de buscar un trabajo de verdad? Sofía respiró profundamente. Después de todos estos años, todavía me dolía escuchar el desprecio con el que su madre se refería a su pasión. De hecho, le estoy dando clases de música al hijo del señor Müller. Y tengo noticias. Me han invitado a dar un recital en la Galería Andreas Draco dentro de 3 semanas. Se hizo un silencio tenso antes de que Jensen respondiera. ¿Así que ya está? ¿Vas a volver a esa vida de incertidumbre? ¿No te bastó con fallar la primera vez? No fue un fracaso, mamá, y no voy a dejar mi trabajo en la mansión Müller. Es solo una actuación. Hoy una presentación, y mañana estás de nuevo en esa vida inestable, sin saber si tendrás suficiente dinero para pagar las cuentas a fin de mes. Sofía, ¿cuándo vas a madurar? ¿Cuándo vas a dejar de perseguir sueños infantiles? Sofía sintió que las lágrimas le quemaban los ojos, pero se negó a llorar. No más. Me tengo que ir, mamá. Elías está enfermo y necesito ayudar a cuidarlo. Ah, ¿así que ahora también eres enfermera? ¿O intentas convertirte en la nueva ama de casa? ¿Es eso, Sofía? ¿Te estás fijando en el jefe viudo? Las palabras golpearon a Sofía como una bofetada. No es nada de eso, mamá. Por favor, para. Solo intento protegerte, hija. La gente como nosotros no pertenece a ese mundo. Cuanto antes lo aceptes, menos sufrirás. Tras finalizar la llamada, Sofía permaneció inmóvil en el balcón, mirando la ciudad que se extendía abajo. Las luces comenzaban a encenderse en el crepúsculo, pequeños puntos de brillo que parecían notas musicales esparcidas en una gigantesca hoja de música. Las palabras de su madre resonaron en su mente, mezclándose con la propuesta de Lena y la invitación de Oliver al recital. «Todo está bien», la voz de Oliver la hizo girarse. Él se había acercado en silencio y ahora la observaba con preocupación. «Sí, solo. Cosas familiares». Sofía forzó una sonrisa que no llegó a sus ojos. «¿Cómo está Elías?» «La fiebre ha bajado un poco. Está durmiendo». Oliver se apoyó en la barandilla junto a ella, mirando también la ciudad. «Sabes, siempre me ha gustado este momento del día. El momento en que el día aún no ha terminado y la noche aún no ha comenzado. Un abismo entre dos realidades». Sofía asintió entendiendo perfectamente lo que quería decir. «Así es exactamente como me siento ahora mismo. Entre dos vidas». Por el recital. No solo eso, ella dudó sin saber si compartir la propuesta de Lena y Marco. Finalmente se decidió por la honestidad. «Recibí una invitación hoy. Lena Novak y Marco Armani están produciendo un álbum con pianistas de orígenes poco convencionales. Quieren que participe». Oliver levantó las cejas genuinamente sorprendido. «Eso es inesperado, sobre todo viniendo de Marco, después de lo que me contaste de él». «A mí también me pareció raro. A Lena se le escapó que parte de su interés tenía que ver con mi conexión contigo». Un destello de comprensión cruzó el rostro de Oliver. «Claro, Marco siempre ha sido un oportunista. Probablemente le interese asociarse con Müller Tech». Eso pensé. Pero Lena insistió en que la invitación a participar en el álbum era genuina. Oliver se quedó en silencio unos instantes, contemplando la situación. «¿Qué quieres hacer?» «Sofía». Era una pregunta sencilla, pero que nadie le había hecho en mucho tiempo. ¿Qué quería ella? No era lo que su madre esperaba, no era lo que Marco planeaba, no era lo que Oliver deseaba, sino lo que ella, Sofía Rossi, realmente quería. «No, lo sé con seguridad», admitió. «Una parte de mí desconfía de las intenciones de Marco. Otra parte quiere creer que esta es una segunda oportunidad legítima. Y un tercio tiene miedo de volver a subirse a un escenario», añadió Oliver con una sonrisa cómplice. Sofía no pudo evitar soltar una risa nerviosa. «Exactamente. Sofía, sea cual sea tu decisión sobre el álbum, espero que aceptes hacer el recital. No por mí ni por nadie más, sino por ti misma. Para demostrarte que esa joven pianista, llena de sueños, aún existe.
Había algo en su manera de hablar, una mezcla de afecto y respeto que conmovió profundamente a Sofía. Fue como si Oliver viera en ella no solo la persona que era ahora, sino también todas las posibilidades que aún podía llegar a ser. «¿De verdad me crees, no?», preguntó con la voz quebrada. «Más de lo que tú mismo crees». Se giró para mirarla completamente. Sus ojos reflejaban la última luz del día. «Y no solo creo en tu talento musical, Sofía. Eres tú misma, todo lo que eres». El momento tuvo una cualidad casi mágica, como si el tiempo hubiera suspendido su flujo. Sofía sintió que su corazón daba un vuelco cuando Oliver se inclinó hacia ella, cerrando lentamente la distancia entre ellos. Esta vez, sin interrupción, sus labios se encontraron con los de ella en un beso suave, vacilante al principio, como una pregunta silenciosa. Cuando ella respondió, el beso se hizo más profundo, haciendo aflorar sentimientos que Sofía no sabía que aún era capaz de experimentar. Mientras se alejaban, ambos parecían igualmente sorprendidos por lo que había sucedido. Fue Oliver quien rompió el silencio primero. «Perdón si me pasé de la raya, yo...» «No», interrumpió Sofía sonriendo tímidamente. «No excedió». El momento de intimidad fue interrumpido por el sonido de pasos apresurados en el pasillo. Era Elena, la cocinera, con expresión preocupada. «Señor Müller, hay un hombre en la puerta. Dijo que necesita hablar urgentemente con Sofía, un tal Marco Armani». El salón principal de la mansión Müller, habitualmente un espacio de tranquilidad y discreta elegancia, ahora parecía demasiado pequeño para contener la tensión que emanaba de los tres adultos sentados en sus respectivos lugares. Oliver, de pie junto a la chimenea, mantuvo una expresión neutra que solo enmascaraba parcialmente su enojo. Sofía, sentada en el borde de un sillón como si fuera a levantarse en cualquier momento, retorcía nerviosamente los dedos en su regazo. Y Marco Armani, sentado en el sofá con la seguridad de quien se siente perfectamente a gusto, incluso en territorio hostil, bebía lentamente el whisky que le ofrecían por pura cortesía. «Debo decir, señor Müller, que su casa es aún más impresionante de lo que imaginaba. Un verdadero testimonio de su buen gusto». El comentario de Marco estaba cargado de ese tono condescendiente que Sofía conocía tan bien. «Gracias», respondió Oliver secamente, «aunque debo admitir que me intriga esta visita inesperada, sobre todo teniendo en cuenta que Elena acaba de presentarle su propuesta de matrimonio a Sofía esta tarde». Marco sonrió, una sonrisa calculada que no llegó a sus ojos. «Sí, claro. Lena es maravillosa, pero a veces le falta el toque personal. Sentí que era importante venir yo mismo, explicarle los matices del proyecto y asegurarme de que Sofía comprendiera la importancia que le damos a su talento». Sofía observaba al productor con creciente sospecha. En sus casi 15 años de carrera en la industria musical, Marco Armani nunca ha mostrado este tipo de deferencia hacia los artistas nuevos o que regresan. Era conocido por ser despiadado, pragmático y completamente centrado en el potencial comercial de las personas con las que trabajaba. Y aún así, Sofía no pudo evitar sonar escéptica. «Porque la última vez que hablamos de mi talento, dejaste muy claro que no tenía ese algo especial». Marco tuvo la decencia de parecer un poco avergonzado. «La gente evoluciona, Sofía, los artistas maduran, y los críticos como yo, bueno, a veces nos equivocamos». Colocó el vaso sobre la mesa de café y se inclinó hacia adelante. «Escuché algunas de tus viejas grabaciones hace poco. Había algo ahí, algo genuino, auténtico, algo que el mercado ahora valora más que hace 15 años». Oliver dejó escapar un sonido que podría haber sido interpretado como una risa ahogada o un bufido de incredulidad. Es fascinante cómo el mercado siempre parece valorar exactamente lo que es comercialmente ventajoso en cada momento. Marco se volvió hacia el empresario con una sonrisa forzada. «El cinismo no te sienta bien, Müller. Tengo entendido que tú mismo estás organizando un recital para Sofía en la Galería Andreas Draco». Se volvió hacia Sofía. «Una iniciativa admirable, sin duda, pero déjame preguntarte, ¿qué sigue?
Un recital para 50 personas selectas y luego... ¿Qué? De vuelta a las clases de piano para el joven Elías. Sofía sintió que su cara se calentaba. Marco tenía un don para encontrar exactamente los puntos sensibles, las inseguridades que ella trataba de ignorar. Lo que ofrezco, continuó, es una verdadera plataforma, un álbum profesional, distribuido internacionalmente, entrevistas, quizás una pequeña gira, una verdadera segunda oportunidad. A cambio de... Oliver preguntó, cruzando los brazos. Marco levantó las cejas. A cambio de su participación en el proyecto, obviamente, Sofía recibiría una remuneración justa, regalías por sus composiciones. ¿Qué pasa con Oliver?, interrumpió Sofía. ¿Cuál es exactamente su interés en él? Un breve silencio siguió a la pregunta directa. Marco ajustó su postura, reconsiderando visiblemente su enfoque. No niego que contar con el apoyo de alguien como Oliver Müller sería una ventaja significativa para el proyecto. Müller Tech es conocido por su mecenazgo de las artes y una colaboración formal podría beneficiar a ambas partes. Así que eso es todo, concluyó Oliver acercándose a los dos sillones. ¿Quieres usar a Sofía como puente para llegar a mi empresa? Eso es una simplificación exagerada, Müller. Marco se enderezó, abandonando parcialmente su tono conciliador. Sofía tiene un talento genuino que quiero promover. El hecho de que también tenga contactos valiosos es simplemente sinérgico. Sofía se levantó bruscamente. La conversación la estaba asfixiando, trayendo de vuelta todas las viejas inseguridades, todas las dudas sobre su valor como artista versus su valor como trampolín para las ambiciones de otras personas. «Necesito ver cómo está Elías», murmuró dirigiéndose a la puerta. «Sofía, espera». La voz de Marco la detuvo. «No tienes que decidir ahora, pero piénsalo. Este recital que Müller está organizando es un gesto hermoso, de verdad. Pero ¿cuántos recitales has dado que no han dado ningún resultado? ¿Cuántas veces has tocado con el corazón en la boca, solo para volver a casa sin ninguna perspectiva concreta?» Las palabras impactaron con brutal precisión. Sofía salió de la habitación sin responder, sintiéndose de nuevo como aquella joven pianista, desesperada por una oportunidad, dispuesta a aceptar migajas de reconocimiento de gente como Marco. Subió a la habitación de Elías y lo encontró, todavía dormido, con la respiración más regular y el rostro menos enrojecido. Se sentó en el borde de la cama, observando al chico que, sin darse cuenta, había reintroducido la música en su vida de una manera tan significativa. «¿Qué harías tú, Elías?», susurró, sabiendo que no obtendría respuesta. «¿Seguirías a tu corazón o a tu cabeza?». Un ligero golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era Oliver. «Nuestro invitado se ha ido», informó acercándose. «¿Cómo está nuestro paciente?» «Mejor, creo. Parece que ya no te ha hecho más fiebre». Oliver se sentó a su lado en la cama de su hijo. El colchón se hundió ligeramente bajo su peso. Por unos instantes, simplemente observaron al niño en silencio, unidos por un afecto común. «Sobre Marco», empezó Oliver vacilante. «No quiero hablar de él ahora», interrumpió Sofía suavemente. «En realidad, creo que necesito un tiempo para procesar todo esto. Las últimas semanas han sido intensas. El recital, la invitación de Marco y Lena, nosotros dos». Oliver asintió con comprensión. «Por supuesto, todo está sucediendo muy rápido». Él le tocó suavemente la mano. «Solo quiero que sepas que independientemente de lo que decidas sobre el proyecto de Marco, el recital en la galería es tuyo, sin ataduras ni expectativas, solo un escenario para que redescubras tu propia voz». Sofía sintió una ola de gratitud por este hombre que en tan poco tiempo se había convertido en una fuerza tan positiva en su vida. «Gracias, Oliver, por todo». Él sonrió, esa sonrisa sincera que siempre la dejaba sin aliento. «Será mejor que dejemos descansar a Elías. Tú también deberías descansar un poco». Al salir de la habitación, Sofía anunció su decisión. «Me voy a mi apartamento esta noche. Necesito un poco de espacio para pensar».
Oliver parecía un poco decepcionado, pero no protestó. Claro, le pediré al conductor que te lleve. De camino a su modesto apartamento, Sofía reflexionó sobre la vertiginosa montaña rusa en que se había convertido su vida. Hace unos meses, ella era solo una criada con un pasado musical enterrado en lo más profundo de su alma. Ahora, una vez más, se enfrentaba a decisiones que podrían cambiar por completo su futuro. Al entrar a su apartamento, lo primero que notó fue el pequeño teclado digital en la esquina de la habitación. Comprado hacía años, en un raro capricho cuando por fin logró ahorrar lo suficiente, el instrumento le había servido más como recordatorio que como herramienta de práctica. Ahora, sin embargo, Sofía sintió la irresistible necesidad de jugar. Se sentó en el banco, encendió el teclado y dejó que sus dedos recorrieran las teclas sin un plan consciente. Una melodía comenzó a tomar forma, algo nuevo, no una de las piezas clásicas que le había enseñado a Elias, sino una composición propia que parecía surgir directamente de sus emociones conflictivas. Estaba tan absorta en la música que casi no oyó el timbre. Interrumpiendo bruscamente la melodía, fue a abrir la puerta sorprendiéndose al encontrar a Lena Novak al otro lado. ¿Puedo entrar?, preguntó la pianista, luciendo extrañamente vulnerable, muy diferente a la mujer segura de sí misma del café. Sofía dudó solo un momento antes de hacerse a un lado. ¿Cómo supiste dónde vivo? Los mismos contactos que me dieron tu número de teléfono, respondió Lena con una media sonrisa mientras miraba alrededor del sencillo pero acogedor apartamento. Te oí tocar. ¿Era una composición original? Sofía asintió avergonzada. Solo algo en lo que estaba trabajando, nada serio. Me pareció bastante serio. Lena se acercó al teclado, pasando suavemente sus dedos sobre las teclas sin producir ningún sonido. Marco te visitó, ¿no? Sí. ¿Cómo lo supiste? Porque conozco a Marco desde hace años. No confía en que nadie haga un mejor trabajo que él. Lena suspiró, sentándose en el pequeño sofá. Vine porque quiero que sepas algo que probablemente Marco no mencionó. La idea de incluirte en el proyecto fue mía, no suya. Sofía se cruzó de brazos a la defensiva. ¿Por qué? Apenas nos hemos hablado desde que estábamos en el conservatorio. Lena parecía elegir cuidadosamente sus siguientes palabras. Porque nunca olvidé cómo tocabas, Sofía. Había una verdad en tu música que nunca pude alcanzar, sin importar cuántos premios ganaras ni cuántos discos vendieras. Ella hizo una pausa y una triste sonrisa se dibujó en sus labios. Supongo que de alguna manera siempre envidié eso de ti. La confesión tomó a Sofía completamente desprevenida. Lena Novak, la niña prodigio que se había convertido en una estrella internacional, ¿la envidiaban? Estás bromeando, ¿verdad? Tienes todo lo que siempre soñé. Tengo la carrera que soñaste, corrigió Lena. Pero perdí algo en el camino, Sofía. Perdí esa conexión pura con la música. Todo se volvió cuestión de contratos, expectativas, imagen pública. Cuando te escuché tocar en el conservatorio hace tantos años, sentí una autenticidad que me conmovió. Fue como si hubieras desaparecido y solo existiera la música. Sofía se sentó en una silla cercana, tratando de asimilar esta sorprendente revelación. Entonces, ¿por qué trabajar con Marco en este proyecto? Él representa precisamente ese lado comercial de la industria que, según dices, ha perdido su conexión con la música. Porque, a pesar de todo, Marco sigue siendo el mejor en lo que hace. Y este proyecto es diferente. Es una oportunidad para redescubrir esa conexión perdida, para trabajar con artistas que aún no han sido corrompidos por el sistema. Lena se inclinó hacia adelante y miró directamente a los ojos de Sofía. Y también porque, para ser honesto, una parte de mí quiere corregir un error del pasado. ¿Qué error? Marco no era el único que dudaba. De tu talento, Sofía. La voz de Lena tembló ligeramente. Yo también jugué sucio. Hablé mal de ti con gente influyente. Difundí rumores sobre tu falta de compromiso. Tenía miedo de ti, de tu autenticidad, de tu don natural que me costó tanto emular.
Sofía sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Todas esas puertas cerradas, todas esas oportunidades negadas, no solo habían sido resultado de la evaluación negativa de Marco, sino también de una campaña deliberada de sabotaje por parte de alguien a quien ella consideraba, si no un amigo, al menos un colega respetado. ¿Por qué me cuentas esto ahora?, finalmente logró preguntar, con la voz ronca por la emoción contenida. Porque estoy harta de vivir con esta culpa. Porque cuando te vi en ese teatro, después de tantos años, me di cuenta de cuánto le había costado mi pequeña envidia a un artista genuino. Lena hizo una pausa y tragó saliva con «qué dificultad». Y porque egoístamente quiero una oportunidad para redimirme, para finalmente hacer algo bien en mi carrera, para ayudar a recuperar una voz que nunca debió ser silenciada. El silencio que siguió fue denso, cargado de 15 años, de historias no contadas, de caminos divergentes, de viejos dolores y nuevas revelaciones. Sofía se sintió al mismo tiempo traicionada y extrañamente liberada, como si finalmente se hubiera explicado un misterio que la había atormentado durante años. «Necesito que sepas», continuó Lena, «que a pesar de las intenciones comerciales de Marco, mi invitación es genuina. Quiero que formes parte de este proyecto, porque creo en tu talento, Sofía. Siempre lo he creído, incluso cuando estaba en contra». Sofía caminó hacia la ventana, mirando la noche caer sobre el río. Su mente era un torbellino de pensamientos. Sintió ira, confusión, pero también una extraña gratitud por comprender finalmente al menos parte de lo que había sucedido en su pasado. «No sé qué decir, Lena. Es mucho para procesar a la vez». «Entiendo. No espero una respuesta ahora». Lena se levantó y agarró su bolso. «Piensa en el proyecto por sí solo. Y recuerda que independientemente de tu decisión, me alegra mucho que estés volviendo a la música». Cuando Lena ya estaba en la puerta, Sofía la llamó. «¿Vas a estar en el recital? ¿En la Galería Andreas Draco?» La pianista se giró y una sonrisa genuina iluminó su rostro por primera vez desde que había llegado. «No me lo perdería por nada del mundo». Nuevamente sola, Sofía volvió al teclado, pero esta vez no pudo tocar. Las revelaciones de la noche habían conmovido profundamente sus emociones, trayendo recuerdos dolorosos, pero también abriendo nuevas perspectivas sobre su pasado y su futuro. Sonó su teléfono. Era Oliver. «Solo llamaba para ver si llegaste sano y salvo», dijo, y su voz transmitía genuina preocupación. «Sí, estoy bien». Sofía dudó y luego decidió compartir. «Lena estuvo aquí». «¿Lena Novak? ¿En tu apartamento? ¿Qué quería?» Sofía suspiró. «Es una larga historia. Puedo contártela mañana». «Por supuesto». Una pausa. «Sofía, sé que necesitas espacio, pero quiero que sepas que lo que pasó esta noche en el pasillo». «Lo sé», interrumpió ella suavemente. «Yo también lo estoy pensando, pero primero necesito poner mi cabeza en orden». «Entiendo. Descansa bien». Después de colgar, Sofía sacó un viejo álbum de recortes que guardaba en el fondo de su armario. Hojeó las páginas amarillentas, mirando reseñas de sus primeros recitales, fotos de concursos, programas de actuaciones en el conservatorio. En una de las últimas páginas encontró una foto antigua. Ella y Lena, ambas de 20 y pocos años, sonriendo después de una actuación conjunta. Parecían tan jóvenes, tan llenos de esperanza y ambición. Al cerrar el álbum, Sofía tomó una decisión. No importaba lo que había sucedido en el pasado, traiciones, decepciones, oportunidades perdidas. Lo que importaba era el presente y el futuro que aún podía construirse. Sacó su cuaderno de música y comenzó a escribir una nueva composición, inspirado por todas las emociones turbulentas que sentía. Lo llamó Recomienzo en re menor, una pieza que hablaba no solo de pérdida y arrepentimiento, sino también de redención y segundas oportunidades. Una pieza que se tocaría en el recital, independientemente de lo que Marco y Lena decidieran sobre el proyecto. A la mañana siguiente, cuando regresó a la mansión Müller, Sofía trajo consigo una nueva determinación. Encontró a Elías ya recuperado, jugando felizmente en el jardín bajo la atenta mirada de Oliver.
«Sofía», gritó el niño cuando la vio, corriendo hacia ella. «Te extrañé. Estoy mucho mejor hoy. ¿Podemos tener nuestra clase?» «Por supuesto», respondió ella sonriendo y alborotando el cabello del niño. «Estoy deseando escuchar cómo va la sonata». Mientras Elías corría a buscar algo que quería mostrarle, Oliver se acercó. «Te ves diferente hoy», observó. Sofía sonrió. «Me siento diferente, más ligero de alguna manera, como si por fin pudiera dejar atrás el pasado y concentrarme en el futuro». «¿Y qué nos espera?» Sofía tomó su mano, un gesto de intimidad que sorprendió a ambos. Primero un recital, luego, bueno, todavía estoy decidiendo el resto. La sonrisa que Oliver le dedicó fue como un rayo de sol después de una larga tormenta, brillante, cálida y llena de promesas para los días venideros. La Galería Andreas. Draco brillaba bajo una iluminación cuidadosamente diseñada para resaltar tanto las obras de arte expuestas en las paredes como el magnífico piano de cola Steinway, ubicado en el centro del espacio principal. Faltaba solo una hora para que comenzara el recital y Sofía no podía contener el temblor en sus manos mientras ajustaba por tercera vez la partitura de Recomezo en re menor, su composición original que cerraría la actuación. «El piano está perfectamente afinado», aseguró Andreas, dueño de la galería y viejo amigo de Oliver. «Estoy seguro de que encantarás a todos esta noche». Sofía forzó una sonrisa, tratando de calmar la ansiedad que crecía en su pecho. Habían pasado 15 años desde su última actuación formal, y aunque había practicado incansablemente durante las últimas 3 semanas, se sentía vulnerable como principiante. «¿Sofía?» La voz de Oliver le llamó la atención. Acababa de llegar, impecablemente vestido con un traje oscuro que resaltaba su imponente figura. «Traje a alguien que estaba ansioso por verte antes de la presentación». Elías apareció junto a su padre, sosteniendo un ramo de rosas blancas que parecía casi más grande que él. Llevaba un traje pequeño, claramente comprado especialmente para la ocasión, y su rostro estaba lleno de una sonrisa radiante. «Son para ti», dijo el niño mientras le ofrecía las flores. «Papá dijo que es tradición regalar flores a los artistas antes de las grandes actuaciones». Sofía sintió que su corazón se derretía ante el gesto. Se inclinó para recibir el ramo y abrazó fuertemente a Elías. «Son hermosas, gracias. Me trajiste suerte». «No necesitas suerte», dijo el niño con la inquebrantable seguridad de la infancia. «Eres el mejor pianista del mundo». Oliver observó la escena con una tierna sonrisa. En las últimas semanas, tras la sorprendente visita de Lena y las revelaciones que la acompañaron, se había convertido en un pilar constante de apoyo para Sofía. Respetando su pedido de espacio, no la había presionado para que definiera lo que había sucedido entre ellos esa noche en el pasillo, pero su presencia atenta y sus pequeñas bondades cotidianas dejaban en claro la profundidad de sus sentimientos. «¿Cómo te sientes?», preguntó mientras Elías daba un paso atrás para examinar el piano de cerca. «Estoy aterrorizada», admitió Sofía con una risa nerviosa, «pero también viva, más viva de lo que me he sentido en años». La mirada que Oliver le dirigió estaba llena de admiración. «Esta noche brillarás. Estoy completamente seguro de ello. Aunque me pierda cada nota, aunque tocase solo una nota, sería la más bella jamás escuchada en esta galería». Un carraspeo interrumpió el momento. Era Andreas, que parecía un poco avergonzado. «Disculpen la interrupción, pero pronto empezarán a llegar invitados. Sofía, tenemos un vestidor improvisado en la parte de atrás donde puedes prepararte. Te dejaré concentrarte», dijo Oliver, dándole un ligero apretón en la mano antes de alejarse. En el pequeño vestidor, Sofía contemplaba su reflejo en 1900 el espejo mientras se aplicaba un ligero retoque a su maquillaje. Llevaba un elegante vestido azul medianoche, elegido con la ayuda de Elías entre las pertenencias de Elisa. La difunta esposa de Oliver había sido una mujer de estatura similar a la de él, y la ropa le sentaba perfectamente, como si estuviera destinada a ella. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos.
Pase, respondió esperando ver a Oliver o Andreas. Para su sorpresa fue su madre, la señora Jensen, quien entró. La mujer, ahora de unos 70 años, parecía más pequeña y frágil de lo que Sofía recordaba, pero sus ojos conservaban esa dureza característica que siempre la había intimidado. «Madre», exclamó Sofía poniéndose de pie. «No sabía que vendrías». «Ese rico jefe tuyo envió un auto a recogerme», respondió Jensen, examinando críticamente el camerino y luego a su hija. «Dijiste que deseabas que estuviera aquí». Sofía sintió una oleada de gratitud hacia Oliver, seguida inmediatamente de aprensión. Su madre nunca apoyó su carrera musical, considerándola siempre un capricho irresponsable. ¿Qué dirías ahora, viéndola a punto de sumergirse nuevamente en ese mundo? «Me alegro de que hayas venido», dijo Sofía con incertidumbre. Jensen se ajustó el desgastado bolso que llevaba, claramente incómodo en el elegante entorno. «¿Así que ya está? ¿De verdad vas a volver a la música?» «Es solo un recital, mamá. No significa que vaya a renunciar a todo». La señora dio un suspiro, cansado. «Encontré esto cuando estaba ordenando ese viejo baúl en el armario». Le entregó a Sofía un sobre amarillento. «Pensé que quizás querrías verlo». Intrigada, Sofía abrió el sobre. Dentro, encontró una fotografía antigua, ya descolorida, por el tiempo. Ella misma, con unos 6 años, sentada al piano en la iglesia del barrio donde crecieron, junto a su padre. Ambos sonrieron para la cámara, sus manos posicionadas idénticamente sobre las teclas. «¿Te acuerdas de ese día?», Jensen preguntó, con la voz repentinamente más suave. «Fue la primera vez que tu padre te llevó a tocar ese viejo piano de la iglesia. Apenas alcanzabas los pedales, pero ya tocabas mejor que el organista». Sofía sintió un nudo en la garganta. Su padre, un hombre amable pero frágil, la abandonó cuando ella tenía apenas 8 años, dejándola con una madre amargada y una pasión por la música que él había fomentado desde temprana edad. «Pensé que habías tirado todas sus fotos. Ya después de que él así se fue», susurró Sofía. «Lo intenté», admitió Jensen. «Pero este siempre me pareció demasiado importante». Hizo una pausa, como si quisiera reunir coraje. «Estaría orgulloso de ti hoy, Sofía». Las palabras impactaron a Sofía como un rayo, rompiendo las barreras emocionales que había construido durante décadas. Su madre, que siempre pareció despreciar su música, ¿había conservado este preciado recuerdo durante todos estos años? «Mamá, siempre pensé que odiabas verme jugar porque te recordaba a él». Jensen miró hacia otro lado, un raro gesto de vulnerabilidad. «No fue exactamente así. Tenía miedo, Sofía. Miedo de que sufrieras las mismas decepciones que él. Tu padre tenía talento como tú, ¿sabes? Pero su talento no fue suficiente para salvarlo de la desilusión, del rechazo. Y cuando se fue...» Su voz se apagó un momento. «Cuando se fue, juré que no te dejaría seguir el mismo camino». Sofía nunca imaginó que su madre, con su rigidez y pragmatismo, pudiera haber actuado por miedo y protección, aunque fuera equivocadamente. La revelación fue como una pieza crucial de un rompecabezas que finalmente encajó y dio un nuevo significado a toda su historia. «Él no se fue porque fracasó en la música, mamá», dijo Sofía suavemente. «Se fue porque tenía sus propios demonios. La música fue lo único que lo mantuvo con los pies en la tierra durante tanto tiempo». Jensen asintió lentamente, como si finalmente permitiera que esta verdad entrara en su conciencia. «Quizás tengas razón. En fin, vine hoy porque quizás sea hora de dejar de tener miedo de lo que podrías perder y empezar a sentirte orgulloso de lo que has logrado». Las dos mujeres se miraron fijamente durante un largo momento. Décadas de malentendidos y resentimientos reconocidos en silencio, y si bien no completamente resueltos, al menos honestamente enfrentados por primera vez. Un golpe a la puerta interrumpió el momento. Era Andreas, anunciando que los invitados habían llegado y que la presentación comenzaría en 15 minutos. «Encontraré mi asiento», dijo Jensen dirigiéndose a la puerta. Pero antes de marcharse se volvió una última vez. «Sofía, juega hoy también para él.
Con estas palabras abandonó el camerino, dejando a Sofía inmersa en emociones que ni sus composiciones más complejas podían expresar plenamente. Exteriormente, la galería se había transformado. Lo que una vez fue un espacio grande y resonante, ahora estaba lleno de unas 60 personas, más de las 50 planeadas originalmente. Oliver había utilizado su influencia para atraer a importantes figuras del mundo de la música clásica, así como a amigos personales y admiradores de las artes. Entre los presentes, Sofía reconoció rostros que no veía desde hacía años, antiguos compañeros del conservatorio, profesores jubilados y sí, como había prometido Lena Novak, elegante con un discreto conjunto rojo. Para su sorpresa, Marco Armani también estaba allí, observando cuidadosamente cada detalle con ojos calculadores. El ambiente era de refinada expectativa, con copas de champán circulando y las conversaciones mantenidas en un tono respetuosamente bajo. Oliver se movía entre los invitados con la facilidad de un anfitrión nato, presentando a la gente, facilitando conexiones, mientras Elias permanecía fielmente a su lado, ajustándose de vez en cuando la pajarita que parecía molestarle. Cuando Sofía finalmente salió del camerino, un silencio gradual se extendió por la habitación. Caminó hacia el piano con una mezcla de terror y determinación, consciente de los ojos que la seguían. Cuando pasó junto a Oliver y Elías en la primera fila, recibió de ellos sonrisas idénticas de aliento. Su madre, sentada rígidamente, a unas cuantas sillas de distancia, mantenía las manos fuertemente entrelazadas en su regazo. Sentada frente al magnífico Steinway, Sofía se permitió un momento para absorber la realidad del momento. 15 años de silencio autoimpuesto, de sueños abandonados, de potencial no realizado, todo culminando en este preciso momento. Sus primeras notas fueron vacilantes, casi tímidas, un preludio de Chopin, elegido deliberadamente por su reconfortante familiaridad. Sin embargo, poco a poco, a medida que sus dedos redescubrían la alegría del movimiento sobre las teclas, la música ganó confianza, profundidad, vida propia. Desde la sonata Claro de Luna de Beethoven hasta una conmovedora interpretación de Villalobos, Sofía llevó a su público a través de un viaje musical cuidadosamente planificado, cada pieza seleccionada no solo por su valor artístico, sino por el significado personal que tenía en su historia. Mientras tocaba, se produjo una sutil transformación. La insegura Sofía, marcada por años de dudas y arrepentimientos, dio paso a una artista segura de sí misma, que se expresaba con pasión y autenticidad a través de la música. Todo su cuerpo parecía respirar con las melodías, moviéndose, en perfecta sincronía con las emociones que cada composición evocaba. El público, al principio educado y comedido, se fue dejando llevar poco a poco por el encanto. Incluso los críticos más experimentados, que habían asistido más por cortesía hacia Oliver Müller que por genuino interés en un pianista desconocido, estaban absortos, muchos de ellos con expresiones de sorpresa apenas disimulada. Marco Armani, sentado casi al fondo de la sala, no podía ocultar su expresión calculadora. Aquí estaba el talento que había descartado prematuramente, floreciendo a pesar de su rechazo. Su mente ya estaba trabajando en las posibilidades de capitalizar este redescubrimiento inesperado. Lena, por su parte, observaba a su exrival con una mezcla de genuina admiración y melancolía. Había una pureza en la interpretación de Sofía, que ella, con toda su técnica refinada y su experiencia internacional, nunca había podido lograr. Fue como si Sofía no solo tocara la música, sino que se convirtiera en parte de ella, un conducto para algo más grande que trascendía la mera ejecución técnica. Cuando llegó el momento de la pieza final, su propia composición Recomezo en re menor, Sofía hizo una breve pausa, miró hacia el público y se encontró con los ojos de su madre, Elías, y finalmente con los de Oliver. Sin anuncio formal, dejó que sus dedos iniciaran la delicada introducción de la pieza que había nacido de sus recientes vivencias, de sus dolores pasados y de sus esperanzas renacidas. La composición comenzó melancólica,
con acordes menores que evocaban pérdida y arrepentimiento, evolucionando gradualmente hacia una sección central de lucha y determinación, para finalmente emerger en una conclusión luminosa y esperanzadora, aunque no sin matices de nostalgia. Fue la historia de su vida, traducida a música. Cuando la última nota se disolvió en el silencio de la galería, Sofía permaneció inmóvil unos segundos, con los ojos cerrados y las manos aún suspendidas sobre las teclas, como si no quisiera romper la conexión con el momento. El silencio que siguió fue breve pero profundo, ese momento de asombro suspendido antes de que una audiencia verdaderamente conmovida reaccione. Entonces, como una ola rompiendo en la orilla, comenzaron los aplausos, al principio tímidos, luego creciendo en intensidad hasta convertirse en una ovación de pie. Sofía abrió los ojos, momentáneamente desorientada por la entusiasta respuesta. Vio a Elías saltando y aplaudiendo frenéticamente, su madre todavía sentada, pero con lágrimas silenciosas corriendo por su rostro arrugado. Lena Novak, de pie, con una sonrisa de genuina admiración, y Oliver, sus ojos reflejaban un orgullo tan profundo y un amor tan evidente que casi la hizo apartar la mirada. Mientras se levantaba para dar gracias, sintió que sus piernas temblaban por la descarga de adrenalina. Las semanas de ansiedad, los años de duda, los momentos de desesperación, todo parecía ahora parte de un viaje necesario que la había conducido precisamente a ese momento de redención. La recepción que siguió fue un torbellino de saludos, intercambio de tarjetas de visita y propuestas susurradas. Los críticos que Sofía reconoció de publicaciones respetadas elogiaron su actuación. Antiguos profesores expresaron orgullo. Incluso colegas que una vez la menospreciaban ahora parecían ansiosos por recordar viejas conexiones. Sabía que... «Lo harías genial», dijo Elías, abrazándola fuertemente mientras finalmente lograba acercarse a ella entre los admiradores. «Todo el mundo dice que fue increíble. Gracias por estar aquí conmigo», respondió Sofía, genuinamente conmovida por el apoyo incondicional del chico. A continuación se acercó doña Jensen, que parecía fuera de lugar entre tanta gente, elegante, pero con un brillo en los ojos que Sofía no había visto desde la infancia. «Tu padre estaría orgulloso», repitió en voz baja. Y yo dudó. Las palabras eran difíciles para una mujer que rara vez expresaba emociones positivas. «Yo también estoy orgullosa, hija». Antes de que Sofía pudiera responder, sintió una presencia familiar detrás de ella. Marco Armani, con su sonrisa de negocios perfectamente calculada, se acercó con determinación. «Sofía, qué presentación tan extraordinaria. Justo la autenticidad que buscamos en nuestro proyecto Caminos. Necesitamos hablar sobre los próximos pasos. Quizás mañana en mi oficina». Sofía sintió una punzada de irritación por la presunción de Marco, por la forma en que simplemente asumió que ella estaría ansiosa por su aprobación después de años de rechazo. «En realidad, Marco», respondió con calma, «todavía estoy considerando mis opciones. Este recital me ha abierto varias posibilidades interesantes». El productor pareció desconcertado por un momento. Era evidente que no estaba acostumbrado a recibir resistencia, especialmente de alguien a quien consideraba en desventaja. «Entiendo. Tu cautela, pero debo enfatizar que nuestra oferta es por tiempo limitado. Otros artistas están ansiosos por esta oportunidad». «Estoy segura que sí», respondió Sofía con una sonrisa educada pero firme. «Agradezco su interés. Me pondré en contacto con usted cuando haya tomado una decisión». Mientras Marco se alejaba, visiblemente molesto, Oliver se acercó, trayendo consigo a un hombre de aspecto distinguido que Sofía no reconoció de inmediato. «Sofía, me gustaría presentarte a Enrique Martins, director del Conservatorio Municipal. Quedó muy impresionado con tu presentación». El hombre extendió su mano con una cálida sonrisa. «Estoy encantada. Sofía, buscamos un profesor para nuestra clase de piano avanzado, alguien que combine una técnica impecable con sensibilidad artística. Después de lo que escuché hoy, me encantaría hablar contigo sobre esta posibilidad».
La oferta tomó a Sofía completamente por sorpresa. Enseñar en el Conservatorio Municipal, el mismo lugar en el que había estudiado, donde florecieron sus ambiciones por primera vez, representó una especie de regreso a casa que nunca había imaginado posible. Eso es inesperado, logró responder. Me encantaría hablar más sobre ello. Excelente. Aquí tienes mi tarjeta. ¿Podemos tomar un café la semana que viene? Cuando el director se alejó, Sofía se volvió hacia Oliver, todavía aturdida por los acontecimientos de la noche. ¿Sabías eso? Oliver sonrió. Esa sonrisa que ahora conocía tan bien. Cálida, sincera, pero con un toque de travesura. Puede que haya mencionado tu nombre cuando supe que buscaban a alguien. Pero el mérito es todo tuyo, Sofía. Los convenciste. Con tu talento, no con mi recomendación. Gracias, susurró, sintiéndose abrumada por la gratitud, no solo por el apoyo práctico, sino por la fe inquebrantable que había demostrado en sus habilidades. Para todo. La respuesta de Oliver fue silenciosa, solo una mirada que decía más de lo que las palabras podían expresar, una mirada que prometía un futuro en el que explorarían juntos no solo la música, sino todos los acordes y melodías que componen una vida compartida. Cuando la velada finalmente llegó a su fin y los últimos invitados se marcharon, Sofía se encontró nuevamente frente al piano, sola con Oliver y Elías. El niño se había quedado dormido en un sillón cercano y exhausto por la emoción de la noche. Entonces, dijo Oliver sentándose junto a ella en el banco del piano, ¿qué vas a hacer? Marco, el conservatorio. Tantas posibilidades de repente. Sofía tocó algunas notas suaves, casi distraídamente, mientras consideraba la pregunta. Todavía no lo sé. Una parte de mí quiere explorar cómo sería trabajar con Lena en el proyecto Percursos, a pesar de las dudosas intenciones de Marco. Otra parte se siente atraída por la idea de enseñar en el conservatorio, de ayudar a otros jóvenes pianistas a encontrar su camino. ¿Y qué dice tu corazón? La pregunta era sencilla, pero Sofía sintió su peso. Durante tantos años, había silenciado las respuestas de su corazón, siguiendo únicamente los dictados de la necesidad y la supervivencia. Mi corazón me dice que sea cual sea el camino profesional que elija, hay una cosa que sé con certeza. Sus manos encontraron las de él en las teclas. Quiero que tú y Elías sean parte de mi vida, pase lo que pase. La sonrisa de Oliver iluminó todo su rostro. Eso es música para mis oídos. En ese momento, con Elías durmiendo plácidamente, a solo unos metros de distancia, el magnífico piano en silencio ante ellos y las infinitas posibilidades del futuro desplegándose como una partitura aún no escrita, Sofía sintió una paz que había buscado durante toda su vida adulta. El camino por delante no estaría exento de desafíos. Habría que tomar decisiones profesionales, mantener relaciones y cultivar un nuevo entendimiento con su madre. Pero por primera vez, enfrentaría estos desafíos no desde el miedo o la inseguridad, sino desde la certeza de su propio valor y la fuerza que había encontrado al reconectarse con su esencia más profunda. Como lo había demostrado su propia composición, cada nuevo comienzo trae consigo ecos del pasado, pero también promesas de armonías aún por descubrir, que solo esperan los dedos lo suficientemente valientes para tocarlas. Habían pasado 6 meses desde el recital en la galería Andreas Draco, y la vida de Sofía Rossi había cambiado de una manera que ella nunca podría haber imaginado. La gran sala del Teatro Municipal bullía de anticipación mientras los últimos espectadores encontraban sus asientos. Con capacidad para casi 2.500 personas, el teatro estuvo completamente lleno en esa noche especial. El debut oficial del proyecto Percursos, Novos Camiños da Música Clásica. Entre bastidores, Sofía se ajustó la pulsera de plata que llevaba en la muñeca, un regalo de Elías y Oliver la mañana anterior, grabada con una pequeña nota musical y la fecha de esa actuación. Su elegante vestido negro contrastaba con el nerviosismo que sentía, aunque era un nerviosismo diferente al que había experimentado en el recital en la galería.
Era una ansiedad productiva, una sensación de mariposas en el estómago que alimentaba su concentración, en lugar de minarla. 5 minutos, anunció un asistente de producción caminando rápidamente frente al camerino que Sofía compartía con Lena Novak y otros 2 pianistas del proyecto. ¿Listo para brillar?, preguntó Lena, ajustándose los pendientes de rubí frente al espejo. En los últimos meses, la relación entre ambos había evolucionado desde una competitividad histórica a una asociación inesperada, basada en el respeto mutuo y la comprensión de las luchas que ambos habían enfrentado, aunque estaban en lados opuestos del espectro del éxito musical. «Estoy tan preparada como puedo», respondió Sofía con una sonrisa nerviosa. La decisión de participar en el proyecto Percursos no fue fácil. Después del recital, Sofía se enfrenta a decisiones que parecen igualmente tentadoras. La invitación a enseñar en el Conservatorio Municipal, la posibilidad de seguir una carrera en solitario con el apoyo de nuevos contactos en el sector y la propuesta de Marco y Lena. Lo que finalmente la convenció fue una conversación franca con Marco Armani, negociada por Oliver, donde se revisaron meticulosamente todos los términos del contrato para garantizar que Sofía mantendría el control creativo sobre sus composiciones e interpretaciones. Además, la oportunidad de colaborar con otros pianistas que, como ella, habían tomado caminos no convencionales, representaba una especie de comunidad artística que siempre había anhelado. Nunca había visto a Marco tan dispuesto a renegociar un contrato, comentó una vez Lena, impresionada por la firmeza y claridad con que Sofía había defendido sus intereses. Realmente lo intimidaste. La verdad era que Sofía ya no era aquella joven pianista desesperada por una validación, dispuesta a aceptar cualquier condición para cumplir su sueño. Ahora estaba negociando desde una posición de fuerza, no solo por la influencia de Oliver, que sin duda tenía peso, sino por su recién adquirida confianza en su propio valor como artista. Sorprendentemente, fue el propio Marco quien le sugirió que podría combinar el proyecto Percursos con un puesto de profesora visitante en el conservatorio 2 días a la semana. Lo que inicialmente parecía un gesto inesperadamente generoso de su parte, resultó, como pronto descubrió Sofía, ser una estrategia para fortalecer la credibilidad del proyecto ante los ojos de los críticos tradicionales, que siempre desconfían de las iniciativas con atractivo comercial. 1 minuto. La voz del asistente resonó nuevamente en el pasillo. Lena apretó brevemente la mano de Sofía. Mostrémosles lo que es la verdadera música. En el escenario principal, las luces se atenuaron gradualmente y el bullicio del público dio paso a un silencio expectante. Sofía, desde las alas, podía sentir la energía del público incluso sin verlos completamente. Sabía que en la primera fila estaban Oliver y Elias, ambos vestidos con sus trajes más elegantes para la ocasión. Unos cuantos asientos más allá, su madre, la señora Jensen, probablemente estaba jugando nerviosamente con el programa del concierto en sus manos arrugadas. La relación con su madre había mejorado considerablemente en los últimos meses. No fue perfecto. Décadas de malentendidos no desaparecen de la noche a la mañana, pero habían encontrado un nuevo equilibrio, sostenido por su mutua voluntad de mirar más allá de viejas heridas. Jensen incluso había aceptado una invitación a cenar en la mansión Müller en algunas ocasiones, donde, para sorpresa de todos, había desarrollado una afinidad inesperada con Elías, contándole historias del sencillo vecindario donde Sofía había crecido. Marco Armani apareció en el centro del escenario, elegante con su traje italiano, recibiendo un cortés aplauso del público. Con su elocuencia habitual, presentó el concepto del proyecto Percursos, hablando de la importancia de redescubrir la autenticidad en la música clásica contemporánea, de valorar las trayectorias no lineales y las voces distintas. Nuestra primera artista de esta noche, anunció con calculada pompa, representa a la perfección este viaje de redescubrimiento. Tras 15 años alejada de los escenarios, regresa con una madurez artística que solo la vida real podría brindar. Contigo, Sofía Rossi. Mientras caminaba hacia el centro del escenario,
Sofía sintió que una extraña calma reemplazaba su nerviosismo anterior. El imponente Steinway que la esperaba ya no parecía un desafío intimidante, sino un viejo amigo listo para una conversación íntima. Su actuación comenzaría con la interpretación de una pieza clásica, la Sonata en Si menor de Liszt, una obra monumental que exigía tanto una técnica impecable como una profunda expresividad. Fue una decisión audaz abrir el concierto, pero Sofía sabía que necesitaba establecer de inmediato su autoridad como una intérprete seria, no solo una curiosidad humana con una historia conmovedora. Mientras se sentaba al piano, se permitió un breve momento para divisar a Oliver y Elías entre el público. El empresario sonrió con esa mezcla de orgullo y amor que siempre la fortalecía, mientras el chico levantaba con discreción el pulgar. Más adelante, vio a su madre, sentada rígidamente, pero con expresión de atenta espera. Los primeros acordes de la sonata resonaron en el teatro, con una intensidad que sorprendió incluso a los críticos más experimentados presentes. Había una cualidad casi orquestal en la manera en que Sofía abordó la pieza, no solo ejecutando las notas con precisión, sino evocando texturas y colores sonoros que trascendían las limitaciones físicas del instrumento. A medida que la música avanzaba a través de sus múltiples secciones contrastantes, a veces tormentosas y dramáticas, a veces líricas y contemplativas, Sofía se sintió cada vez más conectada no solo con el instrumento, sino con cada persona del público. Era como si cada nota, cada frase musical, estableciera un canal directo de comunicación emocional que prescindía de las palabras. Cuando los acordes finales de la sonata se disolvieron en el silencio reverente del teatro, hubo un momento de suspensión colectiva, como si el público necesitara unos segundos para volver a la realidad después del viaje musical. Entonces empezaron los aplausos, no corteses ni contenidos, sino entusiastas y genuinos. Algunos espectadores ya se pusieron de pie antes de que Sofía se levantara a agradecerles. La segunda parte de su presentación constaría de 3 composiciones originales, desarrolladas especialmente para el proyecto Percursos. La primera, titulada Recuerdos en azul menor, fue una pieza nostálgica inspirada en recuerdos recién reconciliados con su madre. La segunda, Elias in Motion, una composición más ligera y lúdica que reflejaba la energía y la curiosidad del niño que había devuelto la música a su vida. Y finalmente, Nuevos Horizontes, una pieza más compleja y ambiciosa que representaba su visión del futuro. Fue durante esta última composición que ocurrió el momento más significativo de la noche. Sofía había creado un espacio para la improvisación en el centro de la pieza, una sección donde, con cada actuación, podía expresar el estado emocional de ese momento específico. Esa noche, la improvisación fluyó con una intensidad casi trascendental, cargada de todas las emociones que habían marcado su trayectoria: el dolor del abandono, la resignación de los años de silencio, el renacimiento paulatino y, finalmente, el reencuentro triunfal con su esencia más profunda. Los críticos más atentos notarían después cómo aquella sección improvisada había incorporado sutilmente motivos de Chopin, el compositor que Sofía estaba tocando el día que Elías la descubrió al piano, entretejidos con ecos de una antigua canción de cuna que solía cantar su padre. Era una textura musical que contaba su historia sin palabras, accesible incluso para aquellos que desconocían los detalles de su vida. Al final de su presentación, la ovación fue instantánea y abrumadora. El Teatro Municipal, con toda su tradición y solemnidad, pocas veces había presenciado una reacción tan visceral ante un concierto de música clásica. La gente lloraba abiertamente, otros aplaudían hasta que les dolían las manos, y muchos simplemente permanecían de pie como paralizados por la experiencia. Cuando los aplausos finalmente comenzaron a apagarse, Marco anunció una sorpresa especial. Un bis no programado, en el que Sofía estaría acompañada por un invitado especial. Para asombro y deleite del público, Elías subió al escenario,
visiblemente nervioso pero decidido, y se sentó junto a su maestro. Juntos interpretaron un arreglo simplificado de Para Elisa, de Beethoven, la primera pieza que Sofía le había enseñado al niño. La performance no tenía la complejidad técnica de trabajos anteriores, pero llevaba una ternura y autenticidad que capturaba perfectamente la esencia del proyecto Percursos. Entre bastidores, después de los agradecimientos finales, Sofía fue recibida por una multitud de admiradores, críticos ávidos de una declaración exclusiva, compañeros músicos con propuestas de colaboración, representantes de compañías discográficas con ofertas tentadoras. Sin embargo, en medio de la confusión de voces y rostros, solo buscaba a 3 personas. Los encontró en su camerino: Oliver, Elías y Donna Jensen, todos con expresiones que mezclaban orgullo, admiración y ese tipo de amor especial que trasciende las palabras. «Estuviste increíble», exclamó Elías, todavía vibrante a pesar de la hora tardía. «Estuvimos increíbles», corrigió Sofía abrazándolo cariñosamente. «Mi compañero de dueto favorito». Jensen, menos expansivo pero visiblemente conmovido, simplemente sostuvo las manos de su hija por un momento. «Tu padre estaría bailando de alegría, donde quiera que esté». En cuanto a Oliver, su mirada lo decía todo. Había sido su apoyo, su fe inquebrantable, lo que había permitido a Sofía redescubrir su propia fuerza. No era una cuestión de rescate, nunca había necesitado que la salvaran, sino de reconocimiento, de ver valor allí donde otros, incluida ella misma, a veces no lo veían. Marco Armani entró al vestuario, eufórico por el éxito de la noche. «Sofía, la crítica está eufórica. Ya tenemos invitaciones para conciertos en Sao Paulo, Buenos Aires y posiblemente una gira europea el próximo semestre. El proyecto Percursos se ha convertido en el tema más comentado en el mundo de la música clásica nacional». Sofía sonrió, aceptando los elogios y la emoción, pero su mirada se encontró con la de Lena, que observaba desde la puerta, con una sonrisa cómplice. Ambos sabían que el verdadero valor de esa noche estaba más allá de los contratos, las giras o incluso los aplausos. Estaba en la autenticidad recuperada, en la música que finalmente había vuelto a ser un fin en sí misma, no un medio para la validación externa. «Tenemos que celebrar», declaró Marco. «He reservado el salón del Palacio de Copacabana para una recepción especial. Estarán presentes todos los críticos y figuras importantes». «Agradezco la invitación», respondió amablemente Sofía, «pero tengo otros planes para esta noche». El productor pareció desconcertado por un momento, pero Lena intervino con habilidad. «No te preocupes, Marco. Representaré al equipo con toda la elegancia necesaria. Sofía se merece una celebración más íntima después de una actuación tan personal». Cuando finalmente salieron del teatro, ya era pasada la medianoche. La brisa nocturna los envolvió mientras caminaban hacia el auto de Oliver, estacionado cerca. Elías, exhausto pero feliz, se había quedado dormido en el asiento trasero antes incluso de llegar a la avenida principal. «¿A dónde vamos ahora?», preguntó Oliver mirando a Sofía con esa mezcla de cariño y admiración que nunca dejaba de calentarle las entrañas. «Hogar», respondió simplemente, sabiendo que por primera vez en muchos años la palabra tenía su significado más completo. En minutos el camino pasaron por la playa de Copacabana, con sus arenas plateadas bajo la luz de la luna y el océano murmurando eternamente su propio concierto primordial. Sofía les pidió que se detuvieran un momento. Dejando a Elías durmiendo en el auto al cuidado de la señora Jensen, quien había insistido en acompañarlos, Sofía y Oliver caminaron por la arena, descalzos, sus manos encontrándose naturalmente en la oscuridad. Entonces comenzó rompiendo el silencio contemplativo que se siente al ser aclamado oficialmente como el gran regreso del año en el mundo de la música clásica. Sofía rió suavemente. «¿En serio? Siento que por fin estoy justo donde debo estar, no solo en el escenario, sino en todos los aspectos de mi vida». Oliver se detuvo y se giró para mirarla a la luz plateada de la luna. «¿Sabes qué es lo
¿Qué más admiré de tu actuación de hoy? No fue tu técnica impecable, ni siquiera la emoción que transmitiste. Fue ver a alguien en completa paz con su propio camino, las altas, las bajas, los desvíos. Lo convertiste todo en algo hermoso. Sofía. Sintió que lágrimas contenidas bailaban en sus ojos. No podría haberlo hecho sin ti, sin Elias. Me devolviste algo que ni siquiera sabía que había perdido. ¿Tu música? Mi coraje, corrigió ella suavemente. Oliver sostuvo su rostro entre sus manos con una reverencia casi religiosa. Sofía Rossi, eres la composición más extraordinaria que he conocido en esta vida. Compleja, profunda, sorprendente e infinitamente hermosa. Y si me lo permites, me gustaría pasar el resto de mis días aprendiendo cada nota, cada acorde, cada silencio que te define. Bajo el cielo estrellado de la ciudad, con el océano como testigo y la música aún resonando en sus almas, sellaron esa promesa con un beso que llevaba ecos del pasado y todas las armonías del futuro. 3 meses después, la mansión Müller acogería una ceremonia íntima, donde Sofía y Oliver intercambiarían votos bajo un dosel de flores blancas, con Elías portando orgullosamente los anillos. Donna Jensen, sentada en la primera fila, secaba discretamente las lágrimas rebeldes, mientras Lena Novak, al piano, tocaba una pieza compuesta especialmente para la ocasión. El proyecto Percursos se convertiría en un hito en la renovación de la música clásica local, asumiendo Sofía finalmente su dirección artística, al tiempo que mantenía sus clases en el conservatorio y desarrollaba nuevos talentos. Marco, siempre pragmático, aprovecharía el éxito para expandir su imperio musical, aunque con una nueva apreciación por la autenticidad artística que representaba Sofía. Pero esa noche en la playa, todo eso todavía estaba en el horizonte. Promesas, posibilidades, movimientos de una sinfonía aún en composición. Lo que importaba era el presente. 2 personas que habían encontrado en el otro no solo amor, sino un profundo reconocimiento mutuo. Un niño que dormía tranquilo, seguro de saber que su familia, aunque poco convencional, estaba completa. Y una mujer que finalmente comprendió que su música más poderosa era la que nacía no del deseo de complacer a los demás, sino del coraje de ser verdaderamente ella misma. En la vida, como en la música, a veces hay que atravesar disonancias dolorosas para encontrar resoluciones armoniosas. Sofía entendió esto. Cada nota de su existencia, las alegrías y las tristezas, los éxitos y los fracasos, los años de silencio y los momentos de gloria, fue parte esencial de la gran composición. Y ahora finalmente estaba lista para ejecutar los siguientes movimientos con confianza, gracia y esa autenticidad que al final era lo único que realmente importaba.